Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Juancho Gol al aire en este 15 de abril del año 2020. Va pasando el tiempo, nosotros siendo compañía de ustedes en esta cuarentena y realmente con muchas noticias que han pasado en las últimas horas, pues infortunadamente nosotros sabemos que por el tema del coronavirus, el COVID-19, no se ha podido eh, hablar mucho de deporte como uno quisiera, aunque noticias hay. Sin embargo, hemos dedicado nuestros espacios para entretener a la gente y para que nos acompañe. Hoy tengo un invitado muy especial y la verdad que hablar con él va a ser de mucha satisfacción, de mucha alegría, va a ser un deleite, porque muchas veces a nosotros como periodistas deportivos quizá nos juzgan por lo que comentamos al aire y la gente puede decir este es bueno, este es malo, pero quizá no nos conocen como personas. Y yo quiero hacerle realmente un homenaje a una persona, primero que yo quiero mucho, dos, un gran maestro del periodismo deportivo. Tuve la oportunidad de trabajar con él mucho tiempo y lo considero uno de mis grandes directores. Y él sabe que siempre lo tengo en el corazón. ¿Y qué queremos hacer hoy? Conocer un poco de la vida de este importante personaje de los medios de comunicación. Así que aquí en Juancho Gol al aire, hoy está con nosotros don Kenneth Egas Villota, periodista deportivo ya de mucha trayectoria, con quien vamos a realizar una charla de la vida y del fútbol. Don Kenneth, me alegra tenerlo aquí en este espacio, hombre, y qué bueno tener la posibilidad de compartir después de tanto tiempo, así sea en esta época de cuarentena. ¿Cómo me le va? Buenas noches. Hola, Juan David. Un gusto saludarle a usted, a todos los amigos que a través de este medio nos están escuchando y observando, y créame que la satisfacción es mía. La vida da vueltas, da muchas, muchas vueltas. Lo recuerdo a usted cuando era más peladito que hoy, porque usted hoy está peladito de verdad. Entonces, usted arrancaba en estas lides, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y hay anécdotas bonitas, hay anécdotas bonitas. Alguna vez tuvimos la oportunidad de estar aquí relatando con Pache Andrade. Pache nos Sí, relataba señor. y Juancho David era nuestro narrador. Y entonces dice Pache, ¿quién es tu narrador? Le digo, Juan David. Y entonces vamos a hacer una cosa, vamos a narrar 15 y 15. Perfecto. Entonces narró con Pache. Y en esas, gol, y le tocó narrar a Juancho Gol, Uh -huh. precisamente la anotación. Y la narró de una manera espectacular. Me llamó aparte Pache, a un ladito de la cabina, y me dijo, es lo mejor que he escuchado en Nariño. Es lo mejor que he escuchado en Nariño. Cosa que lo decía, ese sí un maestro, maestro de maestro, cosa aquí. Qué satisfacción haber tenido la oportunidad de compartir con usted, pero no solo en la parte profesional. Yo creo que como persona ha sido mucho más, sin desconocer lo grande que es como profesional, pero como persona me parece que es un hombre extraordinario. Así es que es un gusto, es un honor tener la posibilidad de compartir esta noche con usted y con todas las personas que nos están escuchando y nos están observando, Juan David. Usted no sabe, porque nunca le he contado, la tembladera de piernas que me dio a mí cuando hizo ese gol Villamil en el 2010, ¿yo? No, eso es duro, eso es duro. Yo les contaba hace pocos días, nos invitaron a hacer un programa así similar. Ahora estamos entre colegas y amigos trabajando en estos temas. Y entonces me invitaba nuestro amigo, eh, ¿cómo se llama? Con Manuel Manuel Ruiz. Ruiz. Manuel Ruiz, exacto. Y nos poníamos a hablar de eso. Y entre los recuentos yo hacía, hombre, cuando yo arranqué en este cuento, a mí llegar al micrófono me daba tembladera. Yo redactaba, yo no empecé en el periodismo deportivo, yo empecé en el periodismo general. Teníamos un noticiero con mi padre, con mi hermano y yo, éramos unos casos sui generis, el papá y los dos hijos haciendo noticiero. Y Uh -huh. resulta que en ese tiempo yo redactaba las noticias y las leía Ramiro Rosero y las Vea, leía pues. Francisco Terán Sánchez. Y resulta que, ¿por qué yo solo escribía? Porque el micrófono
hombre, me daba la tembladera más grande, me daba susto del micrófono, me daba miedo. Entonces, ellos leían lo que yo escribía, pero así se empezó. Y hoy, no, hoy ya no me quiero callar el cuento, hoy ya no quiero. Hoy el micrófono me encanta. Imaginen cómo da vuelta la vida, ¿no? ¿Cuántos años son de trayectoria, don Kenneth? 37 años, claro que esa es la edad que tengo. Estoy plantado en 37, pero bueno, O no, sea no, que usted no, empezó párvulo. sí, no, no, 37 años bien vividos. Eh, Afortunadamente yo creo que esto del periodismo lo llevo en la sangre. Mi papá periodista, mi hermano periodista. Y desde niño a mí me gustaba escribir. Mi papá, aparte del periodismo, pues él era poeta, él era escritor, él redactaba y nos corregía y nos enseñaba. Por ejemplo, hoy se me viene a la mente un caso bonito. En ese tiempo se iba mucho la luz, la energía eléctrica. Entonces nos Ujú. tocaba con espermas, con velitas en la casa. Entonces, ¿qué hacía el viejo? Nosotros éramos una gallada y somos, gracias a Dios hasta ahora, una gallada grande de hijos, 12 hijos. Y resulta que nos acostaba en la cama grande de ellos y todos ahí metidos. Prendían la vela en la pieza y empezábamos todos a hacer ejercicios con penitencias que nos enseñaron, por ejemplo, entre otras cosas, a escribir. Nos enseñaron a no equivocarnos en la parte con qué letras debemos escribir. Entonces hacía un ejercicio el viejo. Decía, bueno, vamos a citar una fruta con B larga, con B larga. Entonces uno ahí aprendía ortografía. Banano, tal, listo, bueno, tal cosa. Si uno cometía un error, le ponían una penitencia. Y esa era la noche que se pasaba uno cuando estaba a oscuras, aprendiendo. Hoy que estamos en esta cuarentena, en confinamiento, yo me imagino a mi papá, hubiera sido feliz dándonos clase a todos y enseñándonos todo este tipo de cosas, mi querido Juan David. ¿Cómo se define Kenneth Segas? ¿Quién es? Yo soy un hombre como todos. Creo que la mejor virtud, sin escatimar absolutamente nada, porque de eso estoy convencido, es que soy un buen ser humano. Creo que por encima de todo soy un buen ser humano. He tratado de ser un buen padre, he tratado de ser un buen hijo, he tratado de ser un buen amigo. Tengo todos los errores que tenemos todos. La principal virtud, no tengo envidia, no tengo rencor, son regalos de Dios, son regalos de Dios. No soy el hombre que me fijo en el otro para ponerle la zancadilla para que el otro caiga, no, 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 al contrario, si yo puedo ayudar, ayudo. Y eso creo que ha sido una virtud linda, una virtud hermosa que el Señor me ha regalado. Soy un hombre muy espiritual, creo mucho en Dios, el papá, el jefe, el rey, el Señor, Él está conmigo en este instante. Él está yendo al lado mío siempre y ayudándome a abrir los caminos y hacer las cosas que hemos hecho, gracias a Dios, con eso. Yo soy ese, soy el hombre humilde, soy el hombre trabajador, soy el hombre que he aprendido en estas lides, que he cometido errores, que he tenido amigos y que a veces en esos amigos he encontrado sinceridad y en algunos otros no, pero de todas maneras yo a eso no le paro bolas. Lo importante es que para mí ha sido lindo trabajar con todos porque ha sido un proceso de aprendizaje bueno, en el cual me he formado yo también y en el cual me siento feliz. Hablemos un poco de su infancia. ¿Qué tipo de niño era? ¿Niño juicioso? Hoy le dicen nerd, ¿no? O sea, el más estudioso, o era travieso. ¿Qué nos puede contar de esa época? Es una época que muchas veces suele ser linda y que en otras personas ha sido traumática. No, le cuento que yo era fregado. Yo desde niño era fregado. Desde niño ya era la roya, era la roya. Imagínate que mi mamá era profesora y resulta que ella me enseñó a leer a mí. Y entonces ella dictaba clases en la escuela número 6 en el barrio El Tejar. Entonces yo tenía la edad de las niñas, porque en ese tiempo solo eran niñas, no eran escuelas mixtas, Ujú. de primero de primaria, donde dictaba clases mi madre. Y entonces, de repente, la señora salía del curso y yo era el hijo de la profesora
cogía vara en mano y era el que hacía el orden con las niñas. Y a la que molestaba, tenga un reglazo. Y a la que por aquí, y así. Entonces, desde ahí empecé ya a hacer la roya. Pero no solo eso, no solo eso, ya cuando me tocó estudiar primero en la escuela de Santo Domingo, igual con los profesores me tenían que soportar, era difícil. Gracias a Dios, cuando tenía 9 años, aprendí a tocar guitarra, aprendí a cantar. Eso me trajo un momento lindo de felicidad. A los 9 años participamos en un concurso de la canción, fue bonito, nos ganamos un festival departamental de la canción con un amigo mío que después llegó a ser mi cuñado. Cantábamos los dos, tocábamos la guitarra y eso me llevó a hacer una cosa linda que me distrajo mucho y acomodar también un poco mi temperamento, pero no fui un niño juicioso, no. Era un niño normal, era un niño como todos, juguetón, la embarrada. Alguna vez me volé de la casa siendo niño, me volé de la casa. Y fíjese que eso fue bonito porque cantábamos bien. Estaba Alfredo Córdoba, que mucho tiempo fue la primera voz de los armónicos. Otro muchacho que se llamaba Oscar Rodríguez, o se llama Oscar Rodríguez, y yo. Y entonces con Alfredo cantábamos bien. Yo tocaba la guitarra y todo ese tipo de cosas. Y un día nos fue mal, súper mal. Perdimos como de a 3 materias. Pues nos iban a cascar. Entonces dijo Oscar Rodríguez, hombre, mi mamá les fía ropa a los del ejército. Vamos a cobrar porque si no nos cascan. Y con esa plata nos vamos. Listo, vamos. Le pagaron en ese tiempo 100 pesos. Y con los 100 pesos agarramos paipiales a las lajas. Y de allá nos encontramos un peruano que andaba con una bandola y nosotros nos pusimos a tocar y a cantar. Y le encantó al tipo y nos dijo, no, yo me lo llevo para el Perú. El tipo era nada más ni nada menos que un millonario. Andaba dándole la vuelta al mundo y dijo, no, yo lo llevo a Perú. Él era propietario de una empresa, nos contaba, en Perú, como decir Leonisa en Colombia. Y que no, yo me los llevo y me los llevo y me los llevo. Nos vamos y nos fuimos hasta Tulcán. Llegamos a Tulcán subidos en el bus ya para ir para Perú. A mí me dio mamitis, a mí me dio mamitis. Y dije, no, no, yo me bajo de esto, yo me voy, yo me regreso, yo me voy a Pasto, esto no es lo mío. Y nos regresamos todos. Pero así éramos fregaditos, desde chiquitos ya andábamos metidos en aventuras de cuento. Pero yo que lo conozco a usted hace tiempo, que somos amigos, que conozco a sus hermanos hombres, porque a sus hermanas no las conozco a ninguna, fíjese usted, pero a los señores sí. Me he dado cuenta de algo y se lo voy a decir y usted me dirá, así es. Su señora madre, doña Elvira Leonor, ha sido un gran motor para su vida. Yo sé que su papá también, pero como a su mamita la tiene viva hoy, realmente creo que eso le toca el corazón y la fibra todos los días. Sí, 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 claro, claro. Mi madre es motor, fundamento, es la niña de la casa, es la que nos da las órdenes, la orientadora, es todo, absolutamente todo, pero yo no lo dejo aparte a mi padre. Mi padre también fue ejemplo, mi padre fue un hombre muy responsable, mi padre fue un luchador, un trabajador, pero sobre todo, aparte de su inteligencia que yo de manera inmodesta la reconozco hoy, pues hombre, le agradezco la honestidad, porque fue un hombre honrado, porque fue un hombre que trabajó con la política y en ese tiempo no había los controles que hay hoy en la parte política y los políticos lo llamaban. Él les escribía los discursos a los gobernadores y toda la cosa y lo llamaban. Y ya te mando el material y los obreros a la casa para que le alces el segundo piso a la casa. Y él les decía, no, no, gracias, no. Un hombre honrado, honesto, honesto en el sentido estricto de la palabra. Creo que eso nos enseñó y eso creo que es un gran legado. Y hoy en el cielo nos está vigilando igual para que sigamos nosotros dentro de la fórmula que él planteó. Así es que yo sí creo que no solo mi mamá hoy es una maravilla, hoy tiene 94 años y una memoria impresionante, mejor dicho, como usted. Yo a usted lo admiro por eso, usted es mi vademecum. Cada que yo necesito acordarme de algo, le pregunto. Pero mi mamá le cuento que tiene una memoria impresionante hoy, a los 94 años. Se acuerda hasta de los nombres de los alumnos, de los colegios, de los municipios donde trabajó.
Por ejemplo, me contaba hace poquito, me dice, fui profesora del exalcalde de Pasto, el doctor Pedro Vicente Obando. La mamá se llamaba así, el papá así, en tal parte, en Tapialquer y esto y tal. Bueno, uno queda loco con esas historias. Y es la mejor cuenta chistes del mundo hasta hoy. Tiene una memoria impresionante y tiene la chispa para en el momento preciso contarle a uno y uno se muere de la risa. Uno es feliz estando al lado de ella, hasta hoy le cuento. Así es que, gracias a Dios, no solo es la mamá, no es el papá, no, es el conjunto y a través de lo que ellos nos enseñaron, es toda la familia. Usted vivió toda su época infantil y adolescente entre Pasto y otros municipios, ¿no? Pues ya cuando nosotros estábamos acá, ya estudiando y toda la cosa, pues hicimos la vida en Pasto, pero yo sí tengo los hermanos mayores que como mi padre y mi madre fueron profesores, les tocaba en los pueblos. Mi madre fue profesora en Sandoná, mi papá en Ancuya, en Túquerres, en poblaciones vecinas por aquí. Yo, por ejemplo, yo no soy nacido en Pasto como tal. O sea, en Pasto sí, pero no en un barrio de Ujú. Pasto. Yo soy nacido en una vereda de Pasto. Acá arribita, en la laguna, en la salida Ah, caramba. oriente. Ahí soy nacido yo. Y resulta que cuando iban a nacer, era lo del plebiscito, lo de Rojas Pinilla y todo ese tipo de cosas. Y entonces hubo dificultad para transportarme o para transportar a mi mamá hacia el hospital para el parto. Entonces, no, le tocó atender allá a un partero de la población y nací aquí arribita, en la laguna. Claro que cuando yo llego a la laguna, aquí arribita, ponen el himno nacional y flores y toda la cosa y soy recibido con bandera en mano. No, Ni mentira. siquiera, siquiera le dan frito en la laguna. Ni siquiera me conocen, le cuento. Ni siquiera me conocen. Y un día llegué allá porque a mí me gusta ir. A mí me gusta ir de pronto un domingo, cojo el carro y arranco para allá. Un día me la llevé a mi mamá. Le dije, mamá, venga, vamos a dar una vuelta. Y váyame a indicar la casa donde yo nací. Y me fue a indicar. Me fue a indicar. Mi Ujú. mamá tiene una memoria espectacular. Aquí naciste un sábado a las 3 de la mañana, tal y tal. El partero se llamaba Aquitofel, fíjese. Y entonces le decía, me contaba ella, don Aquitofel me decía, vea, don Aquitofel, me duele. A yo no me importa, es que le decía, a yo no me importa, puje, puje. A yo no me importa, puje. A ver, señor Egas, hágase un ponche seco con huevo y Ujú. dele a la señora para que funcione la fuerza centrífuga. Y así me tuvieron en la laguna con don Aquitofel. Él Don fue Aquitofel. el hombre que me recibió. O sea que su canción podría ser Las 3 de la mañana de Doña Maruja y Nestrosa de Rosero perfectamente. Sí, sí, sí. Uy, doña Marujita y Nostrosa, ¿cómo la quiero? Que en paz descanse. Le cuento que tuve la oportunidad de cantar con ella y ella tocando el piano. Yo iba a la casa, ahí por las Carmelitas, por San Andrés. Iba a la casa y cantaba con ella y ella tocaba el piano. Y me acuerdo del cafetero de doña Marujita y Nostrosa, era una cosa hermosa, una cosa hermosa. Y esa canción espectacular. Y como yo alguna vez, por la gloria y gracia de Dios, llegué también a cantar en tríos, en grupos folclóricos y todo ese tipo de cosas. Tenía montado en mi repertorio esa canción y siempre le rendí a ella homenaje de aprecio, de admiración, de respeto, porque una de las máximas compositoras y una de las máximas personas, porque era una persona en el sentido estricto de la palabra, que a mí me enseñó mucho también. Qué bonita historia. Estamos hablando con Kenneth Egas Villota, periodista deportivo, hoy en Colmundo Radio. ¿De dónde sale el nombre Kenneth? Esa creo que es la pregunta que todos sus oyentes y colegas se hacen si no la ha contado otras veces. No, no, esa es una historia más grande todavía, esa es espectacular, esa es más brava todavía. Yo pues ya era un niño precoz y era medio introvertido. Yo no me llamaba Kenneth, no me llamaba. Ujú. Había un pacto que habían hecho mi tatarabuelo, mi abuelo, mi papá y todo el mundo, de que en la vida no falte un Hermógenes Egas. Entonces, cada padre a uno de sus hijos le ponía Hermógenes Egas. Y a mí me pusieron Hermógenes Egas, no Kenneth, sino
Hermógenes Vegas, pero a mí el nombre no me gustaba. A mí el nombre no me gustaba. Mi abuelito era Hermógenes Segas Caicedo, mi papá Hermógenes Segas Mora, mi tatarabuelo Hermógenes Segas, bueno, todo el mundo era Hermógenes Segas. Nací yo, Hermógenes Segas Villota, y no me gustaba. En ese tiempo, la tarjeta de identidad la daban en Telecom. Ojo, no en la registraduría, sino en Telecom. Y era una libretica. Entonces, cuando ya me llevaron allá, a mí la gente entre la familia no me decía Hermógenes, me decía Kenes. Kenes, todo el mundo, Kenes. Cuando llegué allá y le dije, no, papá, yo me llamo Kenes, yo me llamo Kenes y me voy a registrar así, como Kenes en la tarjeta de identidad. No, que cómo vas a creer que vas a dañar la tradición, que sos un renegado, pero ¿qué le vamos a hacer? Y me iba a poner solo Kenes sin el Hermógenes. Y después dije, no, pues no lo voy a desairar al viejo. Y quedé Kenes Hermógenes. Y me puse el Kenes yo mismo. Es de mi autoría, le cuento. Ese Ya, Kenes. correcto. Esa historia no la sabía nadie. Yo mismo. Pero con todas las de la ley soy ya registrado como tal desde esa época, desde que tenía, creo que uso de razón, cuando me llevaron a sacar la tarjeta de identidad. Ahí nació ese nombre. Pero ¿se acuerda usted que en un partido en Santa Marta había un letrerito que decía Kenes Sport? Sí, no, no, es que le cuento algo más. Este nombre, como es tan raro, Ujú. y como ahora la tecnología le da la oportunidad de buscar a uno, me puse un día a buscar Kenes y el significado de Kenes. Y me encontré miles, ni siquiera cientos, miles de Kenes. Hay un nombre de un tractor que se llama Kenes. Hay un nombre de un Ya. jabón que se llama Kenes. Hay un nombre de un herbicida que se llama Kenes. Bueno, y así. Kenes por todo lado. Kenes a veces es apellido, en otras partes, en otras es nombre. En unos es nombre femenino, en otros es masculino. Entonces, de todo un poco me he encontrado allí, pero esa es la historia, lo bonito. Pero ¿qué ha tenido ese nombre para mí? En el medio, en lo radial, hombre, es único. Y cuando uno tiene un nombre así de raro, pega, pega. Y entonces cuando yo ya tuve la oportunidad de entrar a la radio y todo, al principio era durito pegarlo, pero cuando se pegó a nivel nacional, cuando ya me dieron la oportunidad los medios a nivel nacional, hombre, empecé a trabajar con muchas de las figuras del periodismo. Entonces Reinaldo Barco me llamaba de Cali, me decía, ve, quítate el billota porque te tiras la chapa, déjate que Vegas. Quítate el billota, déjate solo que Vegas. Y así con muchos, unos me decían, Alberto Martínez Prader, por ejemplo, el relator que se murió cuando se derrumbó el móvil de RCN con Héctor Urrego. Y me decía, ¿quién es ella? Me decía él narrando. Él no me decía, ¿quién es Egas? ¿Quién es ella? Me decía. Por allá en Tumaco, me levanté una vez un narrador, un negrito grandote que nunca en su vida había narrado, pero como en ese tiempo no había fútbol profesional, sino campeonatos nacionales, me fui a transmitir, llamé a Tumaco, en ese tiempo estaba Caracol, y entonces llamé a un amigo de Caracol, le digo, hombre, necesito un narrador. No, yo te lo tengo, venite tranquilo. Y me llevó a un negro grandote, un morenito inmenso, que yo le puse el piernas de garza porque era gigante y flaquísimo, flaquísimo. Cuando yo digo, oye, buena tarde, aquí que necesita un relato. Sí, a la orden. Aquí estoy yo. ¿Quién es el señor Kini? ¿Quién es el señor Kini? Sí, a la orden. Listo. Cuando empezó a narrar, jugaba Nariño Santander, me acuerdo. La lleva Nariño, la lleva Nariño, la lleva Nariño, la lleva Nariño. Qué bien. La toma Santander, la toma Santander, la toma Santander. Qué bien. Comenta, Kini. Hombre, amigo, cite los nombres, relate, describa. Espere que todavía no tengo confianza. Todavía no tengo confianza. Y seguía eso. Y él me decía Kini. No, hay una cantidad de anécdotas a través del nombre impresionantes. Me han dicho de todo, pero eso me ha hecho feliz porque eso también me ha permitido que la gente me conozca más. Pero de todo lo que le han dicho, ¿qué es tal vez lo más gracioso de todos los nombres que le han cambiado? No, es que me han dicho de todo. Me han dicho, unos me dicen Kenneth, otros Ujú. Kene, otros quiénes.
Y como yo en eso soy tranquilo y tengo un buen temperamento, tengo un buen genio, yo mismo les decía, hombre, para que te acuerdes de mi nombre, vos acordate de pum, 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 ¿quién es? ¿Quién es? Y entonces ahí dice, ¿quién es? Y te acuerdas. Y así la cosa, no, y tranquilo, yo en eso he sido afortunadamente tranquilo. Lo que pasa es que en otras partes hay nombres más raros. Por ejemplo, hay unos nombres costeños impresionantes. Y aquí en Pasto, inclusive, ya también hay algunos nombres un poquito especiales. Por ejemplo, el nombre de Balmes, que fue nuestro gerente en RCN. Sí, Balmes era parecido inclusive hasta Kenneth. Entonces, ya la gente se fue familiarizando. Y cuando ya van mirando cómo se escribe, los medios y toda la cosa, entonces el nombre se va haciendo ya familiar para todo el mundo. Entonces, hoy no solo es Mayerly y todo este poco de nombres raros, no. Hoy Kenneth también está ya metido entre lo popular, afortunadamente. Hombre. ya está tipificado y bueno, en Pasto está bastante conocido. ¿Y su papá al fin que lo aceptó con resignación porque no se quitó el Hermógenes? Mi papá era fregado. Mi papá era fregado, como todos los de antes. Mi papá no nos perdonaba una, pero mi papá tenía una virtud, nos amaba mucho y como lo amábamos nosotros. Pero después viene el resto de la historia. Cuando yo tengo mi primer hijo, y entonces mi papá esperaba que yo le ponga Hermógenes. Y Ya. el padrino era mi papá, padrino del primer hijo mío. Cuando ya nos fuimos, la iglesia de San Felipe, el bautizo, cuando llega y me dice el padre, bueno, y al niño y toda la cosa, y los padrinos y tal, cuando llega, yo te bautizo Cristian, yo le puse Cristian, Ujú. mi papá se salió de la misa, se salió renegado, renegado. Dije, papá, ¿qué hago? Se acabó la tradición, la acabé yo. Él esperaba que yo le ponga Hermógenes a mi hijo. Dije, no, ya hasta ahí nomás. Se acabó la tradición, pero ese era yo. Yo en eso, gracias a Dios, he sido no caprichoso, más bien auténtico. Y a mi hijo le puse Cristian y a mi papá no le gustó, pero después lo entendió y después amaba mucho a mi hijo. Por ahí mi papá tiene una poesía lindísima hecha a los nietos y a mi hijo de manera Ujú. especial le dedica unos versos muy hermosos, en el cual le decía que lo va a ver siendo gobernador y no sé qué. Por ahí tengo ese poema de los nietos que es una hermosura, en donde también a mi hijo le dedica una parte espectacular. ¿Cuántos hijos tiene, don Kenneth? Pues sin hacer escrutinios de otros municipios, los actuales son 7 hijos. No, Siete. esos son todos los que tengo. Yo tengo 7 hijos. Yo tuve una condición, es que mira cómo son los padres, mira cómo son los padres. Eh, yo era precoz, cantante, músico, como tal, más perseguido que los Jim Denning. En ese tiempo, además en ese tiempo no era tan feito, no era tan feito como ahora. Ahora es que ya estoy más feito y acabadito. Pero yo me casé siendo muy muchacho, un niño, yo no entendía qué hacía. Resulta que la novia de ese tiempo, menor que yo, quedó embarazada. Y resulta que me llama mi mamá y me dice, venga, mijito, ¿qué pasó? ¿Cierto que esta niña está embarazada? Sí, mamá, está embarazada. Pues hombre, mijito, ¿es buena mujer? Sí, mamá, es muy buena mujer. Entonces, así como fue hombrecito, varoncito para hacer eso, se casa y va a responder. No, yo cogí el cielo a 2 manos. No, tenía respaldo de mi mamá y de una hermana mía. No, feliz, claro, mamá, me caso. Yo tenía 16 años. Mi novia de ese tiempo tenía 15. No, yo estaba feliz de la vida. Entonces me casé sin saber lo que hacía. De verdad, yo era un niño. Yo era un niño. Entonces empezó allí. Y póngale cuidado a esto. Nace el niño y enseguida queda embarazada del segundo. El primero es mayor para el segundo con 10 meses. Ni siquiera con un año, con 10 meses. Quedó embarazada inmediatamente. A mí me decían tiro fijo. Yo Imagínese, medio me quitaba el interior y pin embarazada. Entonces, inmediatamente. no, medio tiraba al aire el interior y ya, ¡pum! Estaba lista.
No, en serio. Entonces, y eso que tuve algunas circunstancias difíciles. Por ejemplo, un día, me acuerdo donde era el Club Bavaria, hoy hay un edificio de, por ahí cerca al costo, más arriba, era el Club Bavaria, nos invitaron a una fiesta. Mi mujer embarazada, y resulta que ese día en plena fiesta abortó. Estábamos bailando y de Dios mío. repente ¡pum! Un charco de sangre y tal. Si no, yo no sé cuántos hijos tuviera. Pero gracias a Dios yo soy feliz, tengo 3 hijos abogados, tengo un diseñador gráfico, tengo un hito que es mi vida, tiene 11 años. ¿Y sabe cómo se llama? Se llama Kenes Muy bien. Egas Zambrano. Se llama Kenes, lo adoro, lo amo. Es mi vida. Es la razón todavía por la cual quiero seguir viviendo y porque le estoy pidiendo a Dios que nos permita todavía seguir adelante en esta lucha hasta educarlo, hasta verlo crecer. De aquel pacto que nos cuenta usted, ¿queda algún registro? ¿Y usted se atrevería a hacer un pacto con su hijo de que en las generaciones postreras haya otro Kenneth? No, 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 no. No, yo en eso soy como más libre. Yo los dejo a ellos, que ellos hagan lo que ellos piensan. ¿Por qué le puse Kenes? Le puse Kenes porque querían a él bautizarlo con un nombre entre la familia, que a mí poco me llamaba la atención, poco me llamaba la atención. Entonces yo les dije, no, déjenme que yo lo bautice, déjenme que yo lo bautice. Y yo no le iba a poner Kenes, yo no le iba a poner, yo le iba a poner Santiago, iba a poner Ujú. Santiago. Pero, hombre, alguien me convenció, me dijeron, no, ponele tu nombre, que sea algo raro, que no, listo, pongámosle. Y se llama Kenes. Y es un muchacho que también le gusta la música, está ya aprendiendo a tocar guitarra, canta, es el artista de los centros literarios en el colegio y toda la cosa, está en el grupo Amadeus. Así es que, gracias a Dios, y eso era lo que yo quería. Pero lo que él quiera hacer, eso está bien, y no solo él, todos mis hijos, lo que ellos decidan, yo lo respeto. Ustedes son una familia muy unida, ¿cierto? Demasiado, demasiado unida. Yo creo que esa es otra de las virtudes grandes que le debemos a nuestros padres. Es que ha quedado muy lindo, le cuento ahí. Hay historias que la gente no conoce y yo por eso le doy gracias a Dios. Porque es que la gente, como usted lo decía, Juan David, cuando arrancábamos este diálogo, de pronto mira al periodista, de pronto mira y escucha el concepto y a algunos les caemos bien y a algunos otros no y toda la cosa. Pero la historia de vida es inmensa, es grande. Mi papá, mi mamá, el sufrimiento, las luchas, lo que ellos nos cuentan, trabajar sin luz en los pueblos, la alimentación, a veces no había que comer, cosechar dos plátanos, machacarlos, echarles sal con manteca, asarlos y con eso y un café. No, impresionante, una cosa impresionante. Y ojo con esto, los padres de mi papá eran adinerados, ellos tenían una platica y no les hacía falta nada. Mi padre, mi abuelito, Hermógenes Segas Caicedo, tenía 9, 10 fincas, pero grandes y todas productoras de café, de, bueno, tanta cosa en ese tiempo. Sin embargo, ellos trabajadores iban y trabajaban y se ganaban su sustento y toda la cosa, y eso nos fue formando. Pero en la casa que nos enseñaron, por decir algo, para tomar el café, había que compartir. Entonces, somos 6 en ese tiempo, por decir algo. Ya habían 3 panes, hombre, de a mitad de pan. Pues la mitad para usted, la mitad para usted, y así nos fuimos haciendo. Y le cuento que hoy es igual, es igual. A mí me pasó una historia grande de mi vida, grande, 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 y que ese es otro milagro de Dios sobre mí. Yo ya era casado, yo tenía 20 años y creo que por ahí más o menos andaba en la historia. Y por eso es que yo dejé de cantar y por eso es que ya no funciono como tal. Resulta que la música, el estar en tríos, le cuento que yo le di la vuelta a Colombia
antes que con el fútbol, con la música. Yo canté con Leo Marini, yo canté con Lucha Villa, yo canté con los grandes de este país. Yo le hice serenata a Turbay cuando era presidente, y a doña Nidia, que ese tiempo era la esposa. O sea, unas cosas grandes. Y le dimos la vuelta a Colombia con eso. Pero en ese tiempo no había el profesionalismo que hay hoy. En ese tiempo era cantante, sinónimo de borracho, de trago. Y era así, en efecto. Entonces íbamos a cantar en ese tiempo lo que hoy es una taberna, whiskería se llamaba, y terminábamos, en ese tiempo no había los micrófonos y la facilidad que hay hoy, no, tocaba mesa por mesa ir cantando. Y entonces en una mesa, en agradecimiento, cantate tal, listo, el trago, un ron, en la otra, un aguardiente, en la otra, un brandy, en la otra, bueno, uno salía borracho. ¿Qué hacía? Después, con esa plata que le pagaban, salía a la casa de uno de los compañeros a seguir bebiendo. Entonces, me fui metiendo en eso, en el trago. Un día me pegué una rasca, muy temprano, muy temprano, muy temprano. Con la que llegué a la casa y a las 7, 8 de la noche tal vez me dormí. A las 3 de la mañana me levanto con una sed impresionante del guayabo. Me voy a la cocina a ver qué encontraba de tomar para la sed. Y me encontré en una ventana un vasito de jugo de mora. El vasito de jugo de mora no era jugo de mora. La muchacha del servicio había dejado un poco de diablo rojo ahí. Upa. No alcancé a tomármelo porque no le estuviera contando esta historia. Resulta que alcancé, no creo que ni siquiera una onza. Apenas lo olí, lo fuertes, me rompió los labios y toda la cosa. Y yo lo único que hice fue gritar. Me tiré al piso, empecé a vomitar sangre coagulada, pelotas, bolas de sangre. Y ahí me quedé, me desperté a los 8 días en el hospital, el padre Jiménez, ya echándome los santos óleos y toda la cosa, despidiéndome. Por eso le digo que yo soy un milagro de Dios. Yo en ese tiempo era profesor. Y resulta que salí de allí, me trasladaron primero en el departamental, me trasladaron al Hospital San Pedro porque en ese tiempo el Seguro Social no tenía convenio con el departamental. Y bueno, me empezaron a hacer dilataciones, el doctor Humberto Portilla, hoy dueño de Mr. Pollo con Luchito Chamorro, y nada que mejoraba, hasta que empecé ya a no poder tragar. Se me disecó el esófago, se volvió un hilo, no podía tragar ni saliva. Ya no había nada que hacer, ya estaba más muerto que vivo. Le dije a mi papá y a mi mamá, llévenme a Las Lajas. Quiero ir donde la Virgen a despedirme. Me fui. Allá me compraron ellos un huevo tibio, pero blandito, 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 y eso me tapó. Llegué casi muerto, me trajeron una ambulancia y al hospital a destaparme. Listo. Estuve aquí, las dilataciones no mejoraban, y este es el milagro. Este es el milagro. Yo ya había visitado todos los cirujanos de Pasto, todos, todos, todos. Nadie se comprometía. Una operación de altísimo riesgo, trasplante de esófago, altísimo riesgo. Me decía, no, no, ahí no hay nada que hacer, no, listo. Seguro Social ya me había dado tiquetes, todo, tenía todas las radiografías, todo lo que me habían hecho los médicos. Me iba un sábado a Bogotá, me operaban en Bogotá. A las 11 de la noche del viernes llegaron a tocar la puerta en la casa. Un señor, me acuerdo tanto, en un Toyota, un Jeep Toyota. Buenas, aquí vive el señor Hermógenes Egas, mi papá. Sí, dígale que es el doctor Erlindo Erazo. Mi papá se levantó. Hola, Hermógenes. Habían sido compañeros y paisanos, los dos ancuyanos. Me contaron que tienes un hijo enfermo, quiero verlo. Sí, vio las radiografías, nos llevó a esa hora en el carro al consultorio, que era ahí en la Plaza de Nariño, donde era la botica de los médicos. Revisó y dijo, esto es grave, esto es grave, esto es bien difícil, pero hay una cosa, y me lo dijo a mí así de manera fría, tajante.
Me dijo, vea, tiene 5% de posibilidades de vivir. ¿Usted qué prefiere? ¿Prefiere irse a morir en Bogotá lejos de la familia o morirse en Pasto donde la familia lo va a acompañar? Le dije, no, me quedo en Pasto. Yo lo opero. Listo, me quedé. Desbaratamos el viaje. Me quedé y resulta que estuve un año exactico en el hospital. Entré el 16 de enero, salí el 24 de diciembre. Y eso porque le pedí al médico que me deje salir. Y le cuento, y mire la solidaridad de la familia. Yo era profesor. En ese tiempo en Alto Casanare, del río Bobo para arriba, tocaba llegar en lancha. Y mientras yo estaba en el hospital, mi papá trabajaba de profesor, me reemplazaba y me llevaba el chequecito allá al hospital. Pagaron, aquí está su cheque, fírmelo, tome señora, vaya, cámbielo, compre. Pero no solo él, toda la familia. El uno me compraba la leche, el otro la carne, el otro la remesa, el otro esto. Todo el mundo me cuidaba. Bueno, una cosa espectacular. O sea, la familia ha sido lo máximo, de manera especial. Y salgo de allí mudo. Estuve mudo más de año y medio. Más de año y medio. Pues mi papá consigue que me trasladen de allá aquí a Obonuco. Estuve profesor en Obonuco, pero era mudo. Me daba pena. Eran 11 profesoras y yo el único profesor. Entonces yo les dije, no, yo voy a renunciar. Yo escribía todo, voy a renunciar. Que no renuncie, profe, que nosotros lo respaldamos, le dictamos las clases, no sé qué, no sé cuándo, por aquí, por allá. Pero no aguanté. Renuncié, que es un error que cometí. La gente me decía, no renuncie, tiene pensión por invalidez, no renuncie. No, yo renuncio. Renuncié. Y póngale cuidado a la grandeza de Dios, que después de haber estado año y medio mudo, después trabajé con la voz y volví a cantar y volví a tríos y volví otra vez a seguir en las mismas. Y hoy trabajo con la voz. Gloria de Dios y nueva oportunidad de vida que Él me ha dado. Por eso yo amo tanto a Dios, por eso creo tanto en Él y por eso creo en que Dios para todos nosotros tiene un propósito. Ese soy yo. Amén. Así es. Después de eso, ¿usted dejó recientemente el tema del licor o pasó otro tiempo? No, yo era un descarado. Yo era un descarado. ¿Cómo le parece que cuando salgo del hospital, lo primero que le pregunto al médico era si yo podía volver a beber? ¿Qué le parece? Upa. Sí, y me dijo, sí, sí, estás nuevo. Si te cambiamos todo, estás nuevecito, no tienes problema. Puedes tomar. Y en efecto volví a tomar. Claro, a los años, pero volví a tomar. Yo trabajaba ya en otra cosa, trabajaba en Coldeportes. Y salimos con los compañeros a jugar billar. Y allá uno de ellos me convenció. Tómate unita, hombre. Unita no te hace daño, pero va. Sí, unita, dosita, ya. Picadito y hasta luego. Y volví a tomar, volví a tomar. Hasta que un día, otra vez sentí la presencia de Dios y estaba tomando mucho, porque es que en la radio, ya trabajaba en la radio, hicimos una galladita. Entonces, primero jugábamos sapo todos los viernes, de todas las emisoras, porque han sabido una amistad linda. Entonces ya nos reuníamos en el sapo, los de RCN, los de Toelar, los de Colmundo, los de La Viva, todo el mundo llegaba ya, los de Caracol, todo el mundo. Y era sabroso, nos reíamos, molestábamos, bueno, listo. Pero después ya no fue solo los viernes, era miércoles y viernes. Y después era miércoles, viernes y sábado. Y después salíamos del estadio y el domingo también. Entonces dijimos, no, 4 días en la semana, no hay que parar eso. Hasta que un día le hablé a mi hermano mayor, le dije, bueno, Jairo, estoy tomando mucho, yo quiero parar esto. Y me dijo, listo, mijo, esto tiene solución, no hay problema. Vámonos, me acompañó a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Fui 6 meses y de allí nunca más volví a beber. Llevo 24 años ya sin tomarme una sola gota de vino, de champaña, de nada, cero licor. Y esa es otra cosa bonita que me pasó, donde uno siente la presencia de Dios. Por eso yo creo en Dios. Miren, en las reuniones de Alcohólicos Anónimos, sale uno al banquillo ya enfrente. Uno dice, mi nombre es fulano de tal, soy un enfermo alcohólico, reconoce. Y yo iba 2 meses y no me atrevía. Hasta que ese día
No, dije, yo tomo la decisión. Era un 25 y dije, lo voy a hacer en homenaje al niño Jesús. Y me paré, salí allá. Mi nombre es Kenneth, soy un enfermo alcohólico. Bienvenido, compañero, aplausos y no sé qué, y no sé cuánto. Pero ¿sabe lo que me pasó? Ese día yo sentí el Espíritu de Dios en mí. Me sentí rodeado por una luz espectacular, espectacular entre azul, blanca. Ese día, cuando hablé, no era yo, no era yo, no era yo, era Dios. Y ese día yo supe que no iba a volver a tomar más en mi vida. En efecto, y he andado en fiestas y compro el trago y participo en lo que sea, nunca más un trago. Ese día sentí la presencia de Dios y yo soy ese. Y gracias a Dios no bebo. Y al principio me dolía y me molestaba, pero de ahí en adelante ya todo el mundo sabía que yo no tomaba, que yo no bebía. Nunca más lo volví a hacer y hoy vivo feliz. Los mejores años de mi vida los he vivido sobrio y de eso me siento no solo orgulloso, sino muy, pero muy feliz. Qué bonita parte de la historia que usted nos cuenta, donde entra Dios no a terciar, sino a salvar, a recoger sobre aquello que de pronto uno siente derrumbado. Por eso Dios salva, ¿no? Y la misma Biblia lo dice, que Él nos saca de la desesperación y del lodo cenagoso, fíjese usted, como nos estaba contando en este momento con esa historia. O sea que, para redondear esa parte, don Kenis, y gracias por contarnos esa historia de vida, para redondear esa parte suya personal antes de hablar de la radio, digamos que la música y la bohemia hicieron cosas negativas y positivas. Sí, 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 sí. Más positivas, porque es que a mí la música me dio oportunidades lindas de conocer cosas importantes, grandes, de pasear por escenarios importantes con grandes artistas. Yo, por ejemplo, aquí en Pasto, cuando recién llegó Rubio Hoyos acá, yo tuve trío con Rubio Hoyos, con Álvaro Chamorro, y la primera voz era yo, segunda voz era Álvaro Chamorro y el requinto, como siempre, era Rubio Hoyos. Y cantábamos y tocábamos, y tuve la oportunidad de andar en una época bonita de los músicos grandes del departamento de Nariño, donde nos reuníamos, por ejemplo, en una rondalla, eh, Sisto Insuasti, los hermanos Santa Cruz, Milton y Toño Santa Cruz, el maestro Huguito Realpe, que en paz descanse. Mire que el día que murió Hugo Realpe, estaba con nosotros tomándose un trago. En la avenida Idema había una whiskería que llamaba Luz de Luna. Y estábamos allí, Milton Santa Cruz, Alfredo Córdoba, estaba Hugo Realpe. De repente, Hugo Realpe era profesor del María Goretti. Y a las 7 de la noche tenía una moto roja, una Honda. Dijo, me voy a ver a mi novia, me esperan, ya vengo. Y salió y no volvió nunca más porque se estrelló contra un carro. Al rato llegó ya su compañero de trío, porque ella tenía el trío singular, a informarnos, se nos fue Huguito. Nos fuimos todos los cantantes al hospital departamental llorando, a cantarle, oh, es una cosa impresionante. Entonces, Dios me dio esa oportunidad de compartir con los músicos grandes de la época, que eran muy buenos. Yo conocí a Ferní Coral cuando Ferní empezaba en el requinto. Hoy el gran maestro que merece toda mi admiración, todo mi respeto. Lo conocí cuando era un muchachito, arrancando en estas líderes y toda la cosa. O sea, fue una época muy bonita, muy linda, muy hermosa. Le cuento, por ejemplo, que tuve la oportunidad, hace poquito se murió Arturo de la Rosa. Canté en el programa de televisión de Arturo de la Rosa, me acuerdo, en blanco y negro todavía, la televisión. Juegos Nacionales de 1980 en Neiva. Y nos llevaron, en ese tiempo teníamos un grupo folclórico, nos llevaron a nosotros a tocar allá. Director de Coldeporte Nacional, May Forero Nugués. Televisión, en ese tiempo no era con las cámaras de hoy, era con las que se les daba Las de carreto. Marivela. Sí, correcto, desde carreto. Y nos andaban buscando, y nosotros en todas las fiestas y toda la cosa. Y el charango era una cosa novedosísima. Nosotros, por ejemplo, aquí arrancamos en la música 4 grupos folclóricos, los que fuimos los pioneros de los grupos folclóricos. Aquí estaba
América Libre. Estaba un grupo que llamaba Nucanchi. Estaba otro que se llamaba Ayanaguanga y el nuestro que se llamaba Yamasagra. Y en ese Yamasagra cantábamos, tocábamos, teníamos música, danza, y había un quenista que era Mochito de los Dedos. Mochito, no tenía los dedos y con los tucos hacía sonar esa quena, una maravilla, una maravilla. Kenista, Kenista Sí, no seguidor de Kenes, sino Kenista de la Kena. sí, y tenía los dedos muchos y tocaba una maravilla, le cuento. Y Ortega Olave, Javierito, hacía los eventos en el Teatro Javeriano y nos presentaba los 4 grupos folclóricos. Se llenaba, no había una aguja, ¿dónde poner una aguja? Se llenaba, eso era espectacular, eso era una cosa linda. Y de esas, de esas fueron las cosas bonitas. Lo malo, lo del trago, pero el resto no, el resto fue bonito y fue ver cosas grandes, conocer gente, conocer amigos, pasearse, tener anécdotas. La anécdota, por ejemplo, con el presidente Turbay fue linda, porque es que nosotros fuimos con la delegación de Nariño de Juegos Nacionales a Neiva y el tesorero de la delegación de Nariño se tomó unos tragos. Y cuando le fuimos a dar la serenata a Turbay, al hotel, estaba con la señora. Y empezamos a tocar y tocábamos bien. Y resulta que estábamos en esas y el tesorero de la delegación de Nariño ya tomaba sus traguitos. Le dijo, eso es Nariño, Turco y Juetal al presidente. Tenga, guardado. Y mismo se lo llevaron 3 días encanado y el hombre era el del billete, era el tesorero de la delegación. No, Dios mío. Son unas locuras, mejor dicho, anécdotas hay 20.000, mi querido Juancho, que nos faltaría tiempo para seguir contando. Muy bien. Vamos a hacer como ese puente entre lo que fue su vida. Vamos a poner a su papá en la mitad y nos vamos a la parte de su trayectoria. ¿Qué significa para usted, don Hermógenes Egas, en la construcción del periodismo regional? Hombre, cuando le preguntan al hijo del papá, creo que uno puede cometer un error grave, porque como le decía yo desde el principio, para mí mi papá es mi todo, es mi ejemplo, es mi maestro, pero yo no solo lo miro así, yo de manera objetiva, si se puede, porque en esto uno no puede ser objetivo de manera precisa, yo sí creo que le aportó mucho, no solo al periodismo, yo creo que le aportó mucho a las letras, a la poesía. Mi papá tiene una cantidad de obras lindísimas. Mi papá hacía los discursos, él fue editorialista del Tiempo, del Espectador, el editorial del Diario del Sur lo escribía mi papá desde que se fundó el diario. El viejo hablaba latín, era profesor del Champañá, él fue seminarista, se voló del seminario porque iba a ser cura para casarse con mi madre. Entonces, él tenía una cultura especial, era un hombre que hablaba bastante bien, era un hombre que escribía bastante bien y que a nosotros nos corregía y nos enseñó. Pero eso no solo lo puso al servicio nuestro, yo creo que lo puso al servicio del departamento de Nariño. Y creo que ese legado no se ha reconocido como tal. La Asamblea del Departamento creó el Premio de Periodismo Hermógenes Egas Mora en honor a mi papá, homenaje a mi papá. Y está mediante ordenanza y todo creado. Pero ningún gobernador le puso presupuesto. Entonces nunca lo pusieron en ejecución, como existe, por ejemplo, el de nuestro gran amigo Silvio en España, que lo hacemos año tras año, que una vez usted y yo nos lo ganamos. Ah, sí, señor. Y se acuerda, ¿no? Y resulta que está establecido mediante ordenanza en el departamento, Premio Departamental de Periodismo Hermógenes Egas Mora, pero no ha habido los recursos, nadie le ha puesto el presupuesto, nadie le paró bolas, ahí quedó enmochilado, pero mi papá fue un hombre culto, un hombre de las letras, un hombre de buen conversar, un hombre de buen escribir, un hombre que sabía de composición literaria, que sabía de semántica, y ese tipo de cosas yo creo que nos las enseñó, y no solo a nosotros, las enseñó también a varios de los amigos que hoy trabajan en esto. Me contaba usted un día en un desaire, en una cosa
que pasó alguna vez, que su papá era muy estricto a la hora de corregir y que, por ejemplo, usted que era el redactor del noticiero de él, si la cosa no estaba bien hecha, hoja que desaparecía. ¿Era así? Ah, no, no, eso era serio, eso era serio. Nosotros teníamos en ese tiempo 3 emisiones diarias del noticiero, en la mañana, al mediodía y en la tarde. En ese tiempo todavía con la máquina de escribir. Uno tenía que ir pulidito, a mí me exigían mínimo 2 cuartillas, cada cuartilla eran 5 o 6 noticias, y uno se las rebuscaba y toda la cosa, y bueno, llegaba con su materialito escrito y le presentaba a él para que le revise. Y resulta que uno se equivocaba y empezaba como no tenía que empezar, y llegaba y empezaba a tacharle. Y empezaba a tacharle, y cogía, hacía un churo con el papel y lo tiraba al cesto de la basura. Aprende a redactar, pareces puendo, me decía. Y tiene un grito, y uno se salía bravo del noticiero. Pero ¿qué ocurre? Eso me sirvió mucho. A raíz de eso empecé a aprender y empecé a saber cómo se hace una noticia, cómo se construye y cómo es la parte literaria y todo eso. Entonces, creo que eso sirve. Y a la postre me sirvió. Él era complicadito, le cuento, era muy duro, pero igual era un gran maestro. Contaba usted que al principio no quería o no le nacía, digamos lo mejor, hablar en la radio. ¿Cómo se da esa transición? ¿Y por qué el periodismo deportivo? Bueno, no era que no quería hablar, sino que me daba miedo. Yo temblaba, porque es Ujú. que las noticias que uno escribía las leía. Yo no me sentía capaz de leerlas. Yo temblaba en el micrófono, cogía el papel y empezaba a temblar. Entonces, ¿qué hacía? En ese tiempo lo recuerdo tanto a Francisco Terán Sánchez. Lo recuerdo hasta en su forma, delgado, con un busito de hilo, se sentaba allí y toda la cosa. Entonces, Pacho, listo, yo leo. Pacho arrancaba también en estas lides y él las leía, las noticias. Después, ya más adelante, en ese grupo, en esa emisora más bien, cuando arrancó Ondas del Mayo aquí, en 1983, había un grupo deportivo muy bueno. Estaba don Antonio Gallego, don Antonio Terry Gallego, el papá de Gallego Jr. Un gran narrador de Oh, fútbol. excelente, excelente. Paisa, matioqueño, echado para adelante. Y resulta que el comentarista era Hugo Núñez Mora. Hoy en Eh, Cali. sí, muy bueno, también muy bueno. Hugo Núñez, estaban ellos, estaba Alfredo del Alcázar de Voz Comercial. Y yo, como trabajé un tiempo en Coldeportes, también para el noticiero hacía noticias deportivas, porque es que a mí me quedaba fácil recoger la información en Coldeportes. Cuando ellos se dieron cuenta de eso, primero me empezaron a pedir material y yo les daba. Y después ya en las transmisiones me empezaron a juntar, me empezaron a llevar. Y yo ya iba con ellos y empezaban, y ya por lo menos empezaba a darles el cambio, ya me fui metiendo, pero eh, tenía una ventaja, tenía una ventaja. Conocía un poco de legislación deportiva y empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, porque en eso sí he sido afortunadamente inquieto, he sido inquieto. Y después de eso trabajé con el hijo de don Antonio Gallego, con Terry Gallego Jr., que era, o sea, era un loco. A ver, mijito, vamos a estudiar reglamento. No es como lo de hoy es fácil. Mm. Cualquiera llega y comenta. No, antes no, antes no. Y tuve la oportunidad de no solo trabajar en Coldeportes y de conocer eso, yo era visitador administrativo en Coldeportes, sino que aparte de ello, fui dirigente deportivo. Yo tenía un club de microfútbol, un club bueno, en donde pasaron grandes jugadores que después llegaron a ser profesionales. Juan Carlos España, Oscar Darío Martínez, jugaba ahí Ricardo Campaña, que después jugó en el Pasto, bueno, una cantidad. Y yo era el dirigente. ¿Y sabe de dónde funcionaba el equipo? De mi bolsillo. Yo compraba los uniformes, yo pagaba las inscripciones, yo era feliz, entonces me metí en ese cuento. Y de ahí me metí en el comentario deportivo, pero estudiando, estudiando, estudiando. Hoy uno llega y
va y coge un micrófono y habla. En ese tiempo no. En ese tiempo era primero estudie, reglamento, legislación, toda la cosa, y después sí. Hoy no, hoy no, hoy creo que es mucho más fácil. Y por eso nosotros hicimos un cursito interesante. Cuando llegó el fútbol profesional a Pasto, a nosotros no nos cogió manos arriba. Nosotros transmitíamos todo, 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 todo. Los interbarrios, los surorientales, la primera C, la segunda división, o sea, ¿y con qué sacrificios? Sacrificios impresionantes. Y transmitíamos todo. Y afortunadamente cuando llegó el fútbol profesional, nosotros estábamos listos, nos habíamos preparado, habíamos hecho el cursito con todas las de la ley. Esa fue la ventaja que tuvimos y el arranque nuestro en esa historia. O sea que ese grupo deportivo que usted nos comentó, de don Antonio, del Ruso Núñez, de Alfredo Belalcázar y su persona, ¿es el primero suyo? Sí, 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 ese es el primero. Todavía Terry Gallego Jr. no trabajaba ahí. Él llega después a ese mismo grupo porque él trabajaba en el SENA, él era auditor del SENA, entonces no tenía tiempo. Y se va Hugo Núñez. Entonces contratan a Orlando Cerón como comentarista. Y Orlando era bueno, porque es que Orlando era jefe de organización y control deportivo de Coldeportes y conocía y entendía. Y en esas, Orlando también su vinculación con el sector oficial ya le ponía dificultad. Y entonces llega Terry Gallego Jr. Y entonces empezamos con él y ya hicimos una dupla interesante. Trabajamos muchos años con él. Yo a él tengo que agradecerle mucho. Él me enseñó a mí muchas cosas, muchas cosas. En el estudio, en la seriedad, en la parte técnica. Nosotros estudiábamos los términos, íbamos a las prácticas donde los técnicos a preguntarles, vea, profesor, ¿qué es una chique, qué es una grande, qué es una curva, qué es esto, qué significa esto? Y nos explicaban, Vicente Solarte, los técnicos de la época, nos explicaban todo. Entonces, eso me lo enseñó Gallego y eso lo aprendimos y gracias a Dios, creo que nos ha servido mucho en todo, absolutamente en todo. Y después de eso ya por la cuenta cada quien estudiando, preparándose, asistiendo a cursos, pero nuestro arranque fuimos inquietos en eso también, en el proceso de aprendizaje. ¿Ustedes soñaban desde ese tiempo que iba a haber fútbol profesional en Pasto o era casi que una utopía? No, era una utopía, era una utopía. Imagínese cuando lo de la primera C, aquí habían 4 o 5 equipos, aquí estaba Café Don Tinto, Atlético Deportes Nariño, estaba el equipo Ipiales, estaba el Deportivo Pasto, estaba Javeriano, bueno, nosotros transmitíamos y en un esfuerzo grande, pero un esfuerzo lindo. Imagínense que en ese tiempo había en Pasto, por ejemplo, en RCN, Antena 2 y La Básica. Y nosotros con Gallego éramos tan locos que en la C transmitíamos de manera simultánea por 2 emisoras. Él transmitía por La Básica y yo por Antena, o viceversa. Y él con un narrador, yo con otro narrador. El uno desde Cali, el otro desde Popayán, el otro desde Buenaventura, el otro desde donde toque. Y lo hacíamos así, y era una cosa hermosa. Y vendíamos en ese tiempo, y vendíamos. Eso es otra de las cosas que le aprendí a Gallego, a vender, porque eso sí, él era una máquina de hacer plata. Trabajaba desde las 5 de la mañana, era hartísimo. Viajábamos y a las 5 de la mañana ya estaba escribiendo. Y era un hombre Ujú. impresionante porque ni desayunaba. Ponía una cerveza al lado y dele con su cerveza y hágale, hágale, hágale. Y a uno, hombre, deja dormir, nada, mijo, hay que trabajar, dele. Y hay que ir a visitar. Y me ponía tareas, ojo, tienes que visitar a tal, y a tal, y a tal, y a tal, y a tal, a ver cuántos vendiste. Y oiga, oiga, oiga esta anécdota tan linda que tengo de Gallego en las ventas. Aquí había un señor, difícil de venderle que le tenían miedo, señor de Brachileón, señor de Brachileón. Y resulta que me dice, hermano, lo vas a visitar, señor de Brachileón. Digo, no, no, está tan loco, hombre. No, vamos a ver. Y me entré y pin, 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 le eché la carreta como él me había enseñado y salí con el contrato firmado. Cuando llego yo, ¿qué hubo? Aquí está el contrato. ¿Le vendiste? Mis respetos, mis respetos. No, hermano,
al ruedo, y así era. Y de ahí en adelante, gracias a Dios, funcionamos en eso, funcionamos y asumimos otros retos muy lindos. ¿Cuál fue el primer grupo deportivo que usted dirigió, que recuerda? No, ahí mismo en RCN, es que lo que pasa es que en RCN con Gallego, él era el director, trabajamos 6 años. De ahí me llaman y me hacen una oferta para Radio Viva, en el cual estuve 2 meses con Víctor Fernando Luna, trabajábamos los dos, y nos ofrecieron pajaritos en el aire, pues uno enseñado a trabajar en RCN con toda la tecnología, y llegamos a Radio Viva en ese tiempo sin nada, sin nada, sin nada. Entonces aguantamos 2 meses. A los 2 meses regresé a RCN, pero yo ya, no regresé a RCN, perdón, ya me fui para Colmundo, me fui para Colmundo y ya dirigí ese grupo en Colmundo. Después dirigí todo el área y de ahí ya toda la oportunidad que he tenido de trabajar en todos los grupos, ya después volví a RCN ya me llamó como director, estuve después 12 años más. Yo con RCN trabajé 19 años, creo que fue la época más linda. RCN me mandó a eventos nacionales, internacionales, compartí con los más grandes narradores y comentaristas de este país en eventos nacionales, internacionales. Tuve la oportunidad de estar al lado del Catreal, de Carlos Antonio Vélez, de Paché, de Campo Elías Terán Dix, el papá de Campito Elías. Campito Elías me hizo camerino en un trabajo en Argentina, le cuento. El patrón Bermúdez, todos los que están en televisión hoy, me hicieron camerinos. El patrón Bermúdez, Juan Felipe Cadavid, me hicieron camerinos. Trabajamos con ellos. Oportunidades lindas que Dios le dio a uno y que hoy uno lo reconoce y dice, bendito Dios, hombre, que esta gente vaya, va arriba y qué bueno, nos alegra mucho. Bueno, a ver, le voy a nombrar unos personajes. Usted los conoce y vamos contándole a la gente cosas. Javier Albeiro Arcos. Gran amigo, gran señor, gran narrador, un hombre inteligente, de una chispa espectacular. A Javier Albeiro lo traje yo a trabajar a Pasto. Él estaba en Ipiales cuando el Pasto asciende a la primera B. Yo era director de deportes de Todelar. Entonces, él me llama y me dice, Kenneth, yo quiero que hagamos empresa. Yo voy a narrar. Yo ya lo había traído antes a un torneo nacional de baloncesto y me gustó. Y después le dije, listo, véngase. Y empezamos con él en Todelar narrando en la primera B, él, yo comentando, yo era el director y trabajamos algunos meses porque después yo tomé otro rumbo, él se quedó en Todelar. Correcto. ¿Por qué será que el señor Albeiro Arcos tiene tantas anécdotas y a veces nos causan tanta gracia esas anécdotas? Porque tiene mucha chispa, es un hombre muy inteligente, es un hombre muy inteligente, es un hombre bueno, es un hombre que de verdad yo no sé de dónde le sale esa picaresca, esa inteligencia. Yo le cuento que cuando viajamos en la primera C, nos íbamos todos en el bus de Cotranar, de todas las emisoras, y lo sentábamos a él en la mitad para que él cuente todas las anécdotas. Él había trabajado en la radio ecuatoriana, sabía una cantidad de cosas y los dichos y la forma, la vehemencia como contaba las cosas. Eso era espectacular. Entonces uno no sentía el viaje. Ja, 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 es una sola risa. A Cali, volver. Y bueno, él se volvió un hombre de las entrañas. Y además con Javier Albeiro hemos tenido épocas lindas cuando trabajamos en RCN. Eso era un solo radio, una sintonía espectacular. Después fuimos profesores los dos. Fuimos profesores en el American Business School de varios de los que hoy son locutores. Por ejemplo, ahí fuimos profesores de Lucy Saldaña. A Lucy la llevé yo a la radio. Por ejemplo, de la voz comercial, hombre, de muchacho, se me fue. Del muchacho que está ahora en la policía, que dirige la emisora de la policía. Eh, Se me fue este muchacho que tiene una voz lindísima, hombre. Él era alumno nuestro. ¿Será Carlos Aguirre? Carlitos Aguirre, era Sí, alumno señor. nuestro. Carlitos Aguirre, la voz comercial, hombre, este muchacho, ¿cómo se llama? Hernán.
Se me fue el apellido. Bueno, varios de los que fuimos profesores en la American, después salieron a trabajar a la radio. Y como le digo, una de ellas, Lucy Saldaña, que hoy tiene tanto éxito en el periodismo del departamento de Nariño. Y tuve el privilegio de ser la voz comercial de ustedes dos. Sí, Era sí, un sí. combo espectacular, ¿no? Usted arrancó como voz comercial y después como narrador, excelente, extraordinario también. Y con Javier la pasamos bien. En RCN tuvimos una época muy linda, muy hermosa, muy hermosa. Yo creo que de la parte radial lo mejor que me ha pasado en mi vida es eso, haber estado en RCN, con gente buena. Tuve la oportunidad de transmitir con RCN, creo yo, si mal no estoy, cerca de 50, 60 partidos de eliminatoria del Mundial, con los grandes de este país. Los últimos partidos de eliminatoria del Mundial los hicimos con Pacho Vélez y con el que ahora está en Caracol, en Con el Pepe canal Garzón. Caracol, con Pepe Garzón. Lo hicimos con él, pero con Pache Andrade yo hice 20, 30 partidos de eliminatoria del Mundial. O sea, con varios, con los principales, con Jorge Eliezer Torres. Bueno, es una cosa bonita que a uno le deja satisfacción. Y el partido más espectacular que uno no lo podía creer fue en la Copa América. La Copa América, a mí me manda la cadena al grupo de Cali, me pone bajo las órdenes de Jairo Aristizábalosa, que era el director allá. Y él era el que disponía tal transmisión. Y ese día era Colombia-Perú. Camerinos, Genes Egas y JJ Miranda. Narra Edgar Perea, comenta Carlos Antonio Vélez. Los cuatro, increíble. Si ellos eran mis ídolos, eran los que yo los escuchaba. Después me tocó con ellos transmitir. Es una cosa linda, cosas que Dios le regaló a uno y que quedan en el corazón, que quedan de verdad como uno de los grandes recuerdos. Bueno, y con la correspondiente envidia, ¿no? Porque pues infortunadamente eso pasa. Bueno, creo que se ha quitado un poco, pero cualquier cosa era, ya está diciendo, ya esto. No sé por qué hubo una época, y usted lo sabe, don Kenneth, que, que lo que uno hacía más allá de los límites de otros era mal visto. Sí, 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 desafortunadamente, sobre todo en nuestra profesión, hombre, no falta, ¿no? ¿Quién le quiere poner el palito en la rueda cuando lo ven a uno progresando? Inmediatamente la zancadilla y el uno es más que el otro. No, eso no es. Mira, yo vivo feliz de la vida y le voy a contar casos así. Yo, por ejemplo, aquí traje, creo que a la mayoría, y la mayoría pasaron conmigo, la mayoría. Germán Paz, yo lo llevé a la radio. Traje al Bambino Quintero cuando el Bambino Quintero era un desconocido. Yo al Bambino Quintero lo conozco como locutor de radio en Manizales, poniendo discos, él no era comentarista. Y después en Cali, me lo encuentro, me hizo camerinos en algunas transmisiones y cuando tuvimos aquí una situación especial en RCN lo llamé. Bambino, veniste a trabajar conmigo, lo llamé a Hernán Coral había estado en Cali, lo traje de nuevo acá. Bueno, y la mayoría de los jóvenes. Yo tuve el honor y el gusto de trabajar con Juan Felipe, con Gerardo Insuasti, con Hernán Insuasti, con todos, yo creo que con todos, yo creo que muy poquitos son los que no están en la lista. Y para mí es motivo de orgullo verlos hoy arriba, adelante y sacando la cara por el departamento de Nariño. Yo me siento feliz y digo, qué chévere, qué bueno. Y los bendigo a todos y les digo que les vaya bien y que cada día salgan mejores y cada día hagan más cosas. Y que la universidad, hoy que tienen la posibilidad de académicamente prepararse, cada día saque más gente buena y gente talentosa, porque aquí lo que hay es talento. Lo que pasa es que anteriormente no había la oportunidad, pero hoy la hay y hay que aprovecharla. Hoy es muy fácil. Hoy tenemos la tecnología, los medios de comunicación. Es fácil en ese sentido, ya no es fácil en los medios, porque hoy no hay la plata que había antes. Antes ganábamos plata. Hoy, hermano, estamos en la quiebra. Hoy, miren, en esta pandemia, estamos que pedimos limosna. Nosotros no somos empleados de la empresa. Yo arrendo mi espacio. Tengo que pagar mi arrendamiento. Y resulta que
Hoy no tenemos clientes. Toca pagar el arrendo. ¿Cómo? Pues sacando de donde no hay, pero toca cumplir. Pero por ahí me escribe un gran amigo que también empezó conmigo en la radio, el Xavi Delgado. Xavi Delgado, por ahí me escribe. Xavi Delgado lo conocí siendo un niño. Yo fui a transmitir a Bucaramanga y era un inquieto, era un loco. Y resulta que me hacía camerinos y me conseguía las nóminas y todas las cosas. Y después fue a Bogotá. Y después se volvió pana de Paché Andrade. Paché lo quería mucho. Y él era un loco, un entusiasta. Se puso a estudiar y todo. Y RCN me lo mandó de narrador a Pasto. Y aquí estuvo conmigo narrando. Y hoy está en Win Sport, está en el canal Capital y anda entre los grandes de Colombia. A mí me encanta eso. A mí me encanta. Empezaron con uno. Y yo me siento feliz de haber trabajado. Para mí es un orgullo, de verdad. Y de todos he aprendido, de todos, como profesionales, como personas. A veces discrepamos, a veces compartimos, como lo normal, como todo. Pero en el fondo, sí que dejan enseñanzas maravillosas todos. Bueno, le voy a nombrar otro personaje. Usted me lo nombró al principio. No sabía esa parte, que él fue compañero suyo como locutor, hoy periodista y bastante reconocido también. Francisco Terán Sánchez. Sí, lo que pasa es que Francisco, es que yo no empecé en el periodismo deportivo, yo empecé en el periodismo general. Entonces Francisco iba y él leía las noticias, él leía las noticias. Y después trabajamos juntos en Todelar los dos y tuvimos una época linda, una época maravillosa. Él era loco y yo era más, yo era chiflado. Yo me acuerdo, por ejemplo, un día en la primera B, el Deportivo Pasto clasificando, ganando en Río Negro y yo transmitiendo desde allá y Francisco desde Cartagena transmitiendo el reinado de belleza cuando la señorita Nariño iba a ser reina, cuando quedó de virreina. Y era una locura, él desde Cartagena y nosotros desde acá y era una cosa hermosa. Cuando le dieron la sede de los Juegos Nacionales a Nariño, yo estuve el único periodista nariñense allá en Santander y llegué y me fui muy tempranito con mis equipos, me metí donde iba a hacer la reunión, me dejaron, transmití en directo, todo. Y Francisco Terán acá con el móvil, haciendo toda la cosa y el recorrido y la gente feliz. Nariño, sede de los Juegos Nacionales. No, hicimos cosas lindas con Pacho. Yo a Pacho lo quiero, lo admiro, lo respeto mucho y así hayamos tenido una época de discrepancias. Después mire cómo la vida da vueltas. Llegué a ser gerente de RCN y llegó a trabajar ahí como director del noticiero. Y él pensaba que yo lo iba a tratar mal, no. Lo entendimos muy bien, lo traté muy bien, lo respeté como un profesional y hoy somos los grandes amigos. Así es la vida da vueltas. Le voy a nombrar otro personaje, a ver. Julio César Martínez. ¿Qué le dice? Un hombre controvertido, un hombre a quien hay que respetar, él tenía un estilo. Eh, Quizá era nuestro mejor oyente, creo yo, y lo digo con respeto, porque todo lo que nosotros decíamos, él nos lo contradecía, pero no era tanto la cosa conmigo, era contra Gallego, y como yo era el compañero de Gallego, chupábamos los dos, nos daba a los dos, pero era más de folclore que de otra cosa, yo creo que no había nada especial y yo lo aprecio, yo lo admiro, yo lo respeto y así él todavía no haya podido tener la oportunidad de hablar conmigo y de ser los grandes amigos porque él se fue a vivir a otra ciudad. Yo sí que lo llevo en mi corazón, lo respeto. Sé que él hizo también un gran esfuerzo por hacer periodismo importante acá en el departamento de Nariño. Hernán Coral. Hernán Coral es un excelente narrador, es una gran persona, pero hemos discrepado en lo profesional mucho, porque Hernán tiene un estilo que a mí no me gusta. Narrando me parece que es extraordinario, pero en la parte periodística me parece que a ratos es exagerado. Uno tiene que ser respetuoso y hay ratos que él exagera en el tratamiento de las personas. Una cosa es ser franco y decirle la verdad a la gente, pero otra cosa ya es ofenderlo. Esa parte no me gusta de Hernán y se la he dicho a él de frente como amigo y él lo sabe. Somos grandes amigos, les cuento, nos escribimos a diario, charlamos. Cuando yo me enfermo, el primero en llamarme es Hernán.
¿qué hubo, hermanito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Que por aquí, que me enteré. Pero igual, esa parte del estilo de él, a mí no me gusta. Pero narrando, es incomparable. Es una voz extraordinaria, es un hombre muy, 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 muy puntual. También con Hernán hemos tenido la oportunidad de transmitir eliminatorias de mundial, partidos grandes. Hemos estado en las grandes ligas con Hernán y yo me siento orgulloso de haber trabajado al lado de él. Otro, porque sé que es muy amigo suyo y usted sabe que también le tengo un gran aprecio, Pache Andrade. Pache es un gran señor, Pache es un gran señor, pero por encima de eso es un gran amigo, es un gran ser humano. Te cuento que Pache ha sido el hombre que me ha dado la mano en todo. Me ha hecho valer, me ha hecho sentir importante. Él habla con la cadena y él era de los que hablaba con el presidente de RCN y era el que le decía, bueno, vamos a transmitir tal partido a Barranquilla, Argentina, Colombia. ¿Cuál es su grupo, Pache? Royeta Horda, tal, Chalo Hernández, no sé quién, y Kenneth Segas. ¿El Pastuso? Sí, Pastuso. Y ¿sabe qué hacía Pache? Que me encantaba. Nos reunía, porque él era el director. Nos reunía en el hotel y nos decía, señores, aquí nadie es más que nadie. Aquí comentan todos de manera igual. Roger, y usted, y usted, y usted, y Kenneth Segas. Para mí son los mismos. Y todos tienen la misma capacidad. Aquí no hay primero, ni segundo, ni tercero. Todos somos iguales. Entonces, una cosa muy linda, le cuento con Pache. Pache me ayudó mucho y conmigo transmitió mucho, 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 mucho. Inclusive cuando el Pasto fue campeón, él conmigo narró todos los partidos del cuadrangular y en Copa Libertadores desde Argentina narró él conmigo y así muchas cosas. Yo con Pache tengo el honor de haber hecho varios partidos también con uno de los grandes narradores de este país. Sí, recuerdo mucho que en la Copa Libertadores de 2007, porque estábamos en el mismo equipo, transmitimos Pasto Santos y Gimnasia y Esgrima Pasto, ¿no? Que fue Sí, donde estuvo Campo Elías Junior. ajá. Oiga, le voy a pedir un favor, yo Sí, no sé señor. si ya vayamos a terminar. Ya estamos Tengo, acabando. tengo 5% ya de pila y no tengo el cargador a mano, le cuento. No tengo el cargador Correcto. a mano porque, sí, no, porque estoy acá en la sala y lo tengo por acá adentro. Entonces, no sé si alcance a recogerlo o usted verá. Tengo 5% para que me termine la pila. Sí, si lo quiere recoger para hacerle unas cuantas Pero entonces, preguntas más. pero Mientras entonces tanto, yo sigo acá. sí, desconectémonos 3 minuticos y volvemos, ¿le Perfecto. parece? Muy bien. Bueno, Vale, señor. deme ahí un Muy chance. bien. Correcto. Muy bien. Ahí entonces nosotros hablando con nuestro colega Kenneth Segas Villota, quien muy amablemente nos ha atendido esta invitación para conversar con nosotros. Vamos a saludar mientras tanto a todos quienes se han conectado, sigan comentándonos. Dilio Ordóñez, saludos, saludo para Alejandro Rosero Montenegro, nuestro buen compañero y amigo de RCN, Hernando Guerrero Torres, el internacional, un buen saludo para él. Guillermo Hernández también está con nosotros, Giovanni Timarán, para Nancy Patricia Delgado, un abrazo. Ivancho Mejía, para don Chalito Jiménez, que ha estado inquieto preguntando, para Adrián Amparo Villegas, a John Darío Vallejo, un saludo, para Cristian Martínez, nuestro colega y amigo, un abrazo, para Jaime Riascos también, está ahí con nosotros, Yair Caicedo, Javier Ríos también, un saludo muy especial para Carlos Humberto Villota, Carlos Cadena también, Luis Ernesto Jojoa, Yair Caicedo, para Daira Benítez, para el pintor del gol, hombre Edgar Peña, un saludo en la capital colombiana. Igualmente tenemos a Héctor Harold Romo, a Sami Montesinos, narrador de la ciudad de Bucaramanga, a Oiga, Héctor Harold Romo, sí ¿me, señor, me oye? le escucho ¿Sabe, claramente. sabe que con Sammy Montesinos tuve el honor también de transmitir un partido en Todelar? Con Buen Sammy narrador, Montesinos. muy bueno, Espectacular. muy bueno. Excelente. Es que hubo una época en donde yo viajaba sin narrador y conseguía en cada ciudad el narrador. Y Sammy me narró un partido para Todelar en Bucaramanga, Bucaramanga Deportivo Pasto, me lo narró Sammy. Un abrazo para él, nos estaba por ahí escuchando, ¿no? Sí señor.
Hay un mensaje de don Carlos Guillermo López Carlitos, no lo pongo en la pantalla porque nos tapa a los dos, pero se lo voy a leer, don Kenes. Dice, excelente comentarista, mis respetos a don Kenes, es muy acertado y maneja las mesas de trabajo por donde ha pasado en las cadenas radiales con mucha pasión y le pone el tinte agradable, distinto, porque además de la seriedad con que maneja sus programas, sus anécdotas humorísticas que le ha pasado con los narradores como el Morenazo o el señor Arcos hace que mantenga al oyente distraído. Es muy agradable escucharlo. Desde que llegué a Pasto hace 15 años lo sigo por las emisoras. ¿Qué pasa? Dice don Carlos Guillermo López. Un fuerte abrazo para él. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias a don Carlos Guillermo. De verdad que es un honor de que la gente piense eso de uno y esperamos no ser inferiores al reto que tenemos todavía, porque es que te cuento que esto es una pasión y yo aspiro todavía, con la bendición de Dios y con la anuencia de todos los oyentes, seguir otro tiempito más ahí amargándoles la vida, hombre. No, para nada. Bueno, saludo para Richard Mora, para Xavi Delgado, para el doctor Olmedo Pazanaya, que nos está viendo, para Hugo Daniel Palacios, Miguel Ángel Paredes, que nos habla, de pronto el hombre de la Policía Nacional puede ser Juan Carlos Riasco. Miguelito fue compañero en la emisora de la policía. Para su hermana Julia Egas, también está ahí en sintonía. Para Aníbal Arevalo, hombre, un abrazo para don Aníbal. Y para Alexander Ocampo, el hombre de la Tecnología Infinita, un fuerte abrazo para él también. Bueno. Aníbal es hermano del doctor Fabio Arevalo, del director de Pasto Deporte. Sí, señor, Hermano. Correcto. Para el doctor Pasanaya, un abrazo también. Otorrinolaringólogo, ex concejal de Pasto. Así es, soy radicado en la ciudad de Popayán. Nos saluda Andrés Camilo Paz. Mi compañero hoy de trabajo. Señor. Así mi es. Compañero de trabajo. Un loco completo, ¿no? Gran amigo, gran señor. Sí, señor. Bueno, para ir rematando esta entrevista, don Kenneth, habíamos hablado ya de algunos personajes. Se me quedaba uno en el tintero. Edgar Perea. Usted trabajó también con él. ¿Qué tal? Un señor que de verdad tenía tanta pasión, tanto entusiasmo, que de verdad lo conmovía. Yo conocí aquí algunos narradores en el país que eran los dueños de la ciudad, los dueños de los estadios. Y Edgar Perea, en el Metropolitano en Barranquilla, era la palabra mayor. Eso era el que daba la orden y el estadio le respondía. Era como el Tato Janine en Pereira. Tato Janine cantaba un gol y empezaba taque, taque, y la gente taque, taque. O como el paisita Munera Isma en Medellín. Empezaba verde y el estadio verde, todo. Y eso, guardando proporciones, lo hicimos con Javier Albeiro Arcos en Pasto. Y empezábamos nosotros la ola y dele. Y a ver, frenamos la ola. Y se frenaba la ola. Era una cosa bien bonita. La hicimos aquí, lo digo con humildad. La hicimos acá en el departamento de Nariño. Son cosas lindas, pero lo de Edgar Perea era pasión. Era vehemencia. Era entrega total. Yo en Edgar Perea no encontraba al gran comentarista, pero sí al gran narrador, al narrador de la emoción, y aparte de ello, al hombre que le metía la chispa para que haya la controversia correspondiente con Jaime Ortiz. Y en la gran polémica creo que eran los dos fundamentos del éxito que tuvo el programa más grande en la radio deportiva que ha tenido el país, Jaime Ortiz. Sin lugar a dudas, tuve un honor, tuve una anécdota linda con Jaime Ortiz. Yo ya trabajaba en Todelar y Darío Ángel Rodríguez era el director. Una vez nos fuimos a transmitir el partido contra Santa Fe en Bogotá y me dice Darío Ángel que tenía un programa especial, personajes, una cosa así, hacía entrevistas, y me dice, tráeme al técnico Félix Valverde Quiñones. Lo llevé. Nos fuimos a Todelar, hizo la entrevista, yo participé y toda la cosa, listo. Y después de ello, hombre, nos fuimos a Jaime Ortiz, le gustaba el traguito, y nos llevó al apartamento de él con unos traguitos que tomaron. Yo ese día no tomé. No, yo ya no tomaba. Pero ¿qué hice? Viví la jornada más linda de mi vida en lo profesional. Contando historias, Jaime Ortiz Alvear, un hombre
que había paseado por 85 países del mundo, en olímpicos, en mundiales, en todo, contando las anécdotas de todo. Y lo que había pasado en Colombia, inclusive en la época de la época de la mafia, cuando la mafia le metía la plata al fútbol. Mire que me contaba Jaime Ortiz esta anécdota. Decía, ¿cómo le parece que un día, porque el hombre andaba embambado, como dicen los morenos, los de color, pues para no ser grosero, full cadenas, esclavas, manillas, anillos, todo. Dice que un día llegó a un restaurante y de repente lo llamaron. ¡Hey! Aquí le mandan esta botellita de whisky, Jaime. ¿Quién la manda? El patrón que está en esa mesa de allá y dice que vaya. Y Jaime, que era de un temperamento especial, dígale al patrón que no necesito y que a mí no me manda. Que muchas gracias, vuélvele la botella. Pasó. Salió de allí y se fue. Dije que a las 3, 4 cuadras le parquearon 5 carros. Le quitaron todas las joyas, todo. Al patrón no se lo contradice. Se le llevaron todo. Hasta luego. No le hicieron nada. Pero le quitaron todo. Listo, pasó. Un día, dice, salía del campín cuando le estaba esperando un campero. Señor Ortiz, súbase. Se subió Jaime Ortiz allí. Y de repente lo llevaron a dar vueltas. Como él ya sabía de qué se trataba, le dio miedo. Se subió. Lo llevaron, le indicaron, le dijeron, vea maestro, al patrón no se le desobedece. Lo que él dice es esto, que él quería hablar con usted, tal. Le dieron las explicaciones, lo llevaron a dar vueltas y le dijeron, bueno, ahora sí, debajo de su asiento hay una caja, sáquela que es para usted. Sacó la caja, ahí estaban todas las joyas, ya habían un poco de dólares, pero articos, articos. Y él nos contaba que se los cambió Hernán Peláez. Hernán Peláez lo quería muchísimo. Fui donde Hernán, dice, y me los cambió. ¿Me entiende, mi hermano? Y con la forma como tenía de hablar él. Pero unas historias bellísimas que contaba. O sea, esa noche fue incansable. Toda la noche ellos se tomaron sus tragos, hablamos, y yo escuchando. Lástima que en ese tiempo no tenemos lo que hoy tenemos. El celular, la cámara, hacer el video. Porque si yo grabo eso, no, yo era un hit, saco un hit, de verdad. Una cosa maravillosa. Las cosas que él tenía como aparatos raros, no, eso era una locura. Miren, saca una alcancía de vidrio, totalmente transparente. Y llegaba usted, y era un estadio. Por dentro había un estadio. Llegaba usted y le metía la moneda. Y le metía la moneda y la moneda desaparecía. Usted ya no la miraba. Pero usted movía Opa, la alcancía y la alcancía sí sonaba dentro, la moneda. Y no la miraba. ya, Unas ya. cosas espectaculares. Y de discos, todas las paredes, todas las paredes, tacadas de disco en ese tiempo CD y de los de acetato. En todo, en el garaje, en las. No, piezas completas, habitaciones completas de disco, porque usted sabe que el hombre era salsómano a morir. Melómano. No, una cosa espectacular. Ese gusto me di de pasar toda una noche escuchando anécdotas de Jaime Ortiz Alvear, que eso para mí fue realmente espectacular. Como le digo, lástima, hombre, que no hay los aparaticos que hoy tenemos, ¿no? Porque de lo contrario será un documento grande, espectacular para mostrárselo al mundo. Bueno, don Kenis, linda historia también esta que hemos sacado a partir de los personajes. Defíname, por favor, con una frase o una palabra los siguientes términos. Dios, Todo, familia, amor, periodismo, pasión, fútbol, vida, Deportivo Pasto, orgullo, Hermógenes Segas, mi propia vida, la razón de vivir. hijos, Hijos, sangre, doña Elvira Leonor, matrona. la ciudad de Pasto, Mi otro de mis orgullos. Y ahí sí me voy a alargar un poquito más. Creo que tengo derecho a alargarme más. Yo soy el hombre más orgulloso de ser pastuso, de ser nariñense. A mí no me da vergüenza.
Cuando nosotros empezamos a viajar a los estadios de Colombia, les daba vergüenza a los hinchas ponerse la camiseta del Deportivo Pasto en otros estadios. Ellos iban y se ponían encima un buzo, una chaqueta. En el partido se la ponían y cuando iban a salir, ¿por qué? Porque pastuzos, los pastuzos, los pastuzos. No, yo no. Yo llegaba con la chaqueta del Deportivo Pasto, con la camiseta del Deportivo Pasto. Yo me sentía orgulloso. Y después la gente empezó a querernos y a respetarnos y a tratarnos bien. Y el equipo que ha hecho cosas buenas también nos hizo respetar. Pero haber nacido en esta tierra es un honor que cuesta y es una bendición que Dios nos dio y que poquitos la tienen. Correcto. Radio. La radio es mi vida, la radio es mi vida, la radio es mi alegría, es mi desarrollo personal, es mi familia, es la educación de mis hijos, es el deseo de seguir adelante cada día, es la construcción de un pasto, de un Nariño mejor, porque esa es otra de las cosas que uno tiene como tarea en la radio, en el periodismo, aportar un granito de arena al crecimiento no únicamente personal, sino de la región. Y en eso yo creo, y me perdonan la inmodestia aquí, así sea pequeñito, pero he aportado un granito de arena también. He aportado un granito de arena. Correcto. ¿Le tiene miedo a algo? Sí, y lo voy a confesar públicamente. Le tengo miedo a la muerte. Yo no quisiera morirme. ¿Por qué? Porque todavía tengo a mi niño pequeño y no quiero dejarlo. Los demás ya son grandes, son profesionales y no hay problema. Pero no me quiero morir. Y ahora que estamos viviendo lo que estamos viviendo, usted no sabe cómo paso yo de rodillas, diciéndole al Señor, danos la oportunidad, perdónanos, Dios mío, bendícenos, danos la oportunidad, no nos sueltes de tu mano, llévanos en este camino por difícil que sea y sácanos adelante, sácanos adelante. Sé que nos estás llamando la atención y he hecho una promesa que hoy la voy a decir públicamente. Si salimos de esta con vida, voy a ser un mejor hombre, un mejor ser humano y se lo prometo a Dios. Usted con las anécdotas que nos contó al principio, más el tema de salud que ha estado un poquito complicado y todos lo sabemos, ¿cree que se le ha escapado de la mano a la muerte? Sí, yo ya le cuento que cuando me operaron estuve muerto. Eh, yo vi el túnel, yo vi el túnel cuando me operaron en aquella oportunidad. La operación mía fue muy larga, le cuento. La hicieron en 3 partes porque no aguantaba. La primera vez que me operaron, eh, duró la operación con 8 médicos desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Salí, el médico se fue y yo me estaba desangrando. Eso cogían sábanas, las empapaban y cambien sangre, sangre, sangre. Listo. Ya, hasta luego yo me fui y empecé volando por unos prados, una cosa verde, verde, verde. Y al fondo yo miraba una luz inmensa, impresionante. Y allá alguien me decía que quieto, que me pare. Yo lo único que recuerdo en esa época, yo ya tenía mis 2 primeros niños, la tomé de la mano a mi mujer y le dije, cuídalos, nada más, y hasta ahí llegué. Y en esas llamaron al médico y el médico de esas cosas, no hay nada que hacer, se nos fue. Pero póngale esta inyección, si le paramos la hemorragia, a ver, se nos fue. Y ahorita que la hemorragia paró. Pero no solo eso, me he derrumbado en carros, eh, la guerrilla, cuando hemos viajado, nos echaron balas, nos han atracado. Bueno, de todo nos ha pasado. Y Dios ha estado ahí. Por eso le digo, Dios está conmigo. Dios está conmigo. No me... Aquí Él está ahorita conmigo. Y Él me está dictando todo lo que digo. Y yo amo a Dios. Lo amo. Y sé que mientras esté con Él, aquí vamos a seguir, mi querido Juancho Gol. 3 preguntas finales, don Kenneth. La primera, ¿se arrepiente de algo en la vida? De muchas cosas. De muchas cosas. Yo, si pudiera repetir la vida, y esto es una carga que todavía la tengo, es una carga que todavía la tengo. Yo no hubiera querido estar lejos de mis hijos por haberme dedicado al trago
o a disfrutar otro tipo de cosas. No, me desperdicié los momentos más lindos cuando tuve que haber estado allí con ellos, de la mano, criándolos, apoyándolos. Yo no he sido un padre irresponsable, no, no lo he sido. Pero el dar dinero no es todo. El dar amor, el dar cariño, el entregarlos, informarlos, esa parte me la perdí en un gran tiempo. De eso me arrepiento. De eso me arrepiento. Y si pudiera regresar la vida, estaría con ellos de manera permanente, indicándoles absolutamente todo. Esa parte me tiene, me tiene todavía golpeándome el pecho y el corazón, le cuento. ¿Qué le falta por hacer personalmente y radialmente? Personalmente, pedirle perdón a la gente que pienso yo he ofendido. A mis hijos, a mi ex esposa, porque yo soy separado de la primera mujer. Y tengo que pedirles perdón a ellos, a toda la gente, a quienes considero que les he hecho daño de manera directa o indirecta. Hombre, tengo que pedirles perdón, tengo que pedirles. Radialmente, ¿qué me queda por hacer? Radialmente, si Dios me da vida y salud, porque es que la salud ha sido lo que me ha frenado un poquito en los últimos años, pues hombre, yo quisiera hacer un programa distinto a lo que yo estoy haciendo hoy. Yo no quisiera terminar en la parte deportiva. Yo quisiera terminar en un programa que inclusive ya le tengo el nombre, porque no me quiero alejar del deporte totalmente, porque el deporte es mi vida, es mi pasión y lo conozco, pero sí quiero hablar de otros temas, quiero hablar de política, quiero hablar de aspectos sociales. Yo he tenido la linda fortuna de hacer campañas con buenos resultados a favor de la sociedad, a favor de los amigos, y esa parte la quisiera poner al servicio de todos. Yo he hecho unas campañas bonitas. Antier, creo que entrevistábamos en el programa a Diego Cortés. Cuando Diego sufre el accidente, hicimos una campaña linda y la gente respondió y la ciudadanía respondió toda y pudimos conseguir unos buenos recursos en ese momento para él, que creo que hace 13 años eran valiosos, 50 millones de pesos en efectivo y como 50 millones más en electrodomésticos y cosas que la gente regaló. Los muchachitos del avión, eso fue otra cosa linda. Yo no sé si usted la conozca, Sí, mi señor. querido. Resulta que yo venía de transmitir un partido de Bogotá, Millonarios Deportivo Pasto, y venía en el avión, que era el vuelo directo, eh, Bogotá-Pasto. Sin embargo, por esas cosas del destino y los designios de Dios, dijeron en Cali, hay que parar, hay que ponerle combustible al avión. Y bueno, perdóneme que me estoy moviendo un poquito porque es que la luz está, por ahí creo que está mejor. Ahí está Entonces, muy bien, sí, señor. entonces en Cali nos hacen bajar, nos mandan a la sala de espera mientras tanqueaba en el carro, o retanqueaba en el avión, perdón. Y en esas me encuentro a Mauro López Rodríguez y me dice, ¿qué hubo, Kenneth? ¿Qué más? ¿Qué pasó? ¿Va para Pasto? Le digo, sí, voy en este avión. Estoy con un problema grave. ¿Qué pasa? Resulta que estoy con 40 niños aquí, tirados. 3 días estamos durmiendo en el bus de Cotranar, jabonando, no tenemos que comer, venimos de Sagún, de un campeonato nacional, son 40 niños, hay un paro indígena, no podemos viajar por tierra hasta Nariño, estamos aquí quedados. ¿Qué hago? Ayúdeme. Dije, espere a ver qué hago cuando llegue a Pasto. Cogí, abordé el avión y llegamos a Pasto. Llegué directo a la emisora y empecé a contar. Tenemos 40 niños tirados en la vía en estas y en estas y en estas condiciones. Necesitamos traerlos en un vuelo charter. Ya. Vamos a hacer la campaña. Llamó Lucho Chamorro, el dueño de Mr. Pollo. Pongo mis 300,000. Llamó don Nelson Romo, dueño de Café Puro. Pongo mis 300,000. Llamó el licenciado Nelson García, gerente de Cotanar. Pongo mis 300,000. En la tarde conseguimos 7 millones de pesos. Inmediatamente contratamos el vuelo charter. Al otro día los teníamos en un vuelo charter de la Fuerza Aérea Colombiana, a los 40 niños, y los trajimos. Y resulta que cuando la Fuerza Aérea se entera para qué era ese vuelo charter y cómo era la cosa, de los 7 millones que nos había cobrado, nos volvió 3 millones y medio. ¿Qué hicimos? Con eso les compramos guayos, implementos, dulces, y les fuimos a dejar a la escuela de Lorenzo.
Eso fue una fiesta linda, que a mí me deja satisfacción. O sea, ese tipo de cosas sociales a mí me encanta hacerlas, me encanta. Y cuando yo puedo, así sea un confite, ayudar y darle a alguien hombre, me hace muy feliz. Yo creo que quisiera hacer un programa que termine en eso. Y ¿sabe cómo va a llamar? Si Dios me permite, Dios me da la vida y salud, se va a llamar Café Sport. Café Café porque Sport. que sea un café, que sea el sitio de tertulia, de conversación, de anécdotas, de política, de cosas sociales, de la vida misma, de lo que estamos haciendo hoy. Y Sport porque no quiero separarme del deporte, porque le vamos a meter deporte también. Esa es la idea que tengo. Ojalá Dios y los amigos me permitan concluirla. Me da pie para hacerle esta penúltima pregunta. ¿Le ofrecieron alguna vez hacer política? Sí, 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 sí. Sí, yo tuve una época buena en donde afortunadamente movía a mis amigos y movía pueblo y toda la cosa. Algún político que llegó a ser alcalde de Pasto y después gobernador me invitó para que yo sea concejal. Me dijo, no, tienes que ser concejal. Y a mí me gustaba y la política la entiendo. Yo vengo de una familia política. Mi papá a los 9 años ya me llevaba de la mano a hacer política y toda la cosa con él. Pero no me le medí. No me le medí. Primero porque estaba bien. Primero porque estaba bien. Y segundo porque yo sabía que ser político no es bueno. El político sale de ladrón, sale vilipendiado, el político... No era bueno. Entonces dije, no, yo me quedo en lo mío. Yo me quedo en lo mío. Es que en eso, Juan David, creo que uno debe saber tomar las decisiones. Mire, usted me preguntaba hace un rato si me arrepiento de algo. Y esta es otra de las cosas que me arrepiento porque no supe tomar la decisión correcta. A mí en el año 2002 me llevaban como integrante del grupo más importante que en ese tiempo había en materia deportiva en Colombia, los dueños del balón en Bogotá, con Pacha Andrade, estaba Esteban Jaramillo, estaban los grandes, y me llevaban. Y no quise, no acepté. ¿Por qué? Porque yo aquí estaba bien y porque tenía a mis hijos estudiando. Entonces tenía que solventarlo de ellos. Ellos estudiaban en universidades privadas. Solventarlo de ellos. Y yo estaba bien, yo estaba ganando bien. Y lo que me ofrecían allá no era lo que colmaba mis expectativas. Pero le cuento algo. Más adelante pensé, si yo voy allá a Bogotá, yo me abro un espacio y como estuviera hoy. Ya le cuento que todos los muchachos que hoy están en la televisión grande de Colombia trabajaron conmigo y les está yendo bien. O sea que son de las cosas, pero son determinaciones. Yo de eso no me arrepiento, pero sí le doy vueltas y le doy vueltas y revueltas y digo, hombre, quizá lo mío era haberme aceptado, era haberme ido, pero no fue así. Sin embargo, hay que ver cómo continúa la vida. Lo único que por hoy estoy pidiendo a Dios es salud, porque es que vengo ya en un proceso larguito, como de 7 años, con un problema difícil. Primero, nadie me lo descubría, después me dijeron es leucemia, mi sangre a ratos me juega mis malas pasadas, hay ratos que estoy en el programa y de repente tenga un bajonazo y por eso he dejado de viajar. Entonces son cositas duras, pero voy de la mano de Dios y voy con la lucha todavía. Y quiero aprovechando este momento, agradecer, hombre, a gente que me ha dado la mano en los momentos difíciles de salud. A Lucy Saldaña, mi aprecio absoluto. Lucy, yo la quiero mucho. A Lucy Saldaña. Bueno, no quiero nombrar uno por uno porque de pronto omito nombres y cometo errores, pero ha ido mucha gente que me ha dado la mano, que me ha apoyado y quiero decirles a todos gracias y que Dios los bendiga. Y la última, ¿cuál sería un grupo deportivo que usted armaría? Si le dicen hoy, arme un grupo deportivo con toda la gente que esté viva, que ya no esté entre nosotros, ¿cuál sería ese grupo que usted armaría, que le gustaría haber tenido o quizá tener? No, aquí hay muy buenos, esa pregunta es muy dura, aquí hay muy buenos, aquí hay muy buenos. A mí me encanta el comentario de Juan Felipe Gil, me encanta, me encanta. A mí me gusta el comentario de Esteban Zambrano, parece un excelente comentarista. A mí me encanta gente que pasó ya y que abrió la senda en esto. Lo de Hugo Núñez fue extraordinario, fue bastante bueno. Lo de don Antonio Gallego, lo de
El muchacho que murió, hombre, narrando el afro barbacoano, Eh, que estaba en todo el Pablo acto, Leonardo Llorente. Pablo Leonardo. De los narradores de hoy, a mí me encanta Hernán Coral narrando, me encanta Hernán Coral narrando. Javier Albeiro, me parece que es espectacular. Me gusta, y esto no es, son lisoncas, ni loa, ni mucho menos. Su narración me parece extraordinaria. O sea que, si a mí me dicen, hágase un grupo aquí con la gente que está, yo lo digo con todos. Yo lo digo con todos, yo no saco a nadie. Aquí hay gente muy buena y hay otra que tiene un potencial que yo tengo la plena seguridad que van a llegar mucho más lejos de lo que pudimos hacer modestamente nosotros. ¿Algo más que quiera decir en esta linda charla que hemos tenido? No, darle gracias a Dios, darle gracias a la familia, darle gracias a la gente en Pasto. A la gente hay que decirle una cosa que yo sí quisiera aprovechar. Hombre, cambiemos la forma de pensar, unámonos, seamos uno solo. Nosotros somos buenos, somos inteligentes, en un solo haz de voluntades, propendamos entre todos, hoy que estamos viviendo este momento, en donde Dios nos ha llamado la atención para unirnos en familia. Hagamos de Pasto, de Nariño, de Colombia una sola familia. Dejemos de buscar el lado malo. ¿Qué malo tiene él para atacarlo? No. Hombre, ese lado malo ayudémoselo a corregir y entre todos propendamos porque haya un Pasto mejor, un Nariño mejor. Entre todos propendamos porque en la radio, en la televisión, en nuestra profesión, cada quien tenga la posibilidad de aportar y con ese aporte entre todos construyamos un mejor mañana, un futuro grande, en donde ya no seamos nosotros, sino los que vienen, los que van a demostrar la capacidad del nariñense, la capacidad del pastuso. Eso quiero pedirles y de todo corazón. Yo aprecio a todos, yo los bendigo a todos. Tengo una gracia grande. No envidio absolutamente a nadie, al contrario, a todos y el que necesite algo de mí que yo pueda, con cariño, con alma, vida y corazón y sombrero. Aquí estoy para servirles. Bueno, quizás se nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero creo que conocimos un poquito de su lado humano, cosas que de pronto la gente desconocía plenamente, que incluso nosotros como colegas suyos lo desconocíamos, pero gracias, don Kenneth Egas, por abrir su corazón en este espacio. Estoy infinitamente agradecido por aceptar esta invitación. Sabe que le tengo un gran aprecio. Le digo que Dios lo bendiga, que le dé salud y que, bueno, pronto nos encontremos nuevamente en el camino. Mil y mil gracias, don Kenneth, por este tiempo. Amén, 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 hombre. Muchísimas gracias a usted. Me parece que ha sido un lindo ejercicio. Yo creo que sacar eso que uno tiene por dentro y ponerlo allí en conocimiento de todos es una cosa maravillosa. Ojalá que esto no sea como hacen algunos, dicen cuando entrevistan y le ponen a contar la vida a alguien es porque ya lo están despidiendo. Yo no quiero despedirme. Estoy joven y bello y quiero quedarme todavía mucho tiempo más hablando de fútbol, hablando de mi tierra y hablando de la gente buena que habita en esta región. Un abrazo, mi querido amigo, porque usted sí es amigo. Se lo puedo decir de verdad. Usted es un gran amigo, un gran señor, a quien respeto como profesional, como persona, y además es un hombre que anda en mis caminos, en los caminos de Dios. Y cuando uno anda por allí, anda bien, seguramente. Un abrazo, mi querido Juan David, muchas gracias. Amén. Muchísimas gracias a usted, don Kenneth, y a toda nuestra gente que estuvo apoyándonos y apreciando esta entrevista durante este tiempo. Mil y mil gracias. Pasó Juancho Gol al aire. En una próxima oportunidad nos volvemos a encontrar con más protagonistas, invitados, noticias, opinión y mucho más. Para todos, una feliz noche.